Les saluda el pastor Ramón Gómez. Qué bueno que está con nosotros en otro podcast más de la Iglesia Amor. Es un privilegio, ¿verdad?, poder grabar estas producciones que han sido de gran bendición para mucha gente. Puede buscarnos en nuestra plataforma de YouTube y compartirlo también con otros, ¿verdad? Y denle like, es muy importante. Bendiciones grandes, les bendigo grandemente a todos y cada uno de ustedes. Hoy pues tengo un invitado de lujo, es Pedro Gómez. Aparte de ser mi hermano, también es pastor allá en México. Y pues hoy vamos a compartir un poco acerca de la honra y también un poco acerca de del trabajo pastoral, de pastor a pastor, lo que hemos vivido, las experiencias, todo a veces lo tenso del ministerio, lo agradable, cuando los apapachos, ¿no?, tan lindos, y también las traiciones y bueno, que usted sabe de lo que se trata, ¿verdad? Esta plática es de pastor a pastor, así que tenemos un invitado, Pedro Gómez. Gracias, qué gusto en estar con ustedes y disfrutar este tiempo, este podcast, que podemos llegar hasta sus hogares. Queremos aprovechar cada minuto para que sea de edificación, porque ese es el propósito, poder edificar y poder poner algunos fundamentos que nos puedan ayudar a seguir creciendo, seguir adelante. Qué bueno. Y hablando de la honra, qué tan importante es tenerlo bien establecido, ¿verdad? Yo creo que a veces nosotros como pastores hemos deshonrado a mucha gente, pero también nos han deshonrado mucho a nosotros. Yo creo que la honra y deshonra todos la hemos vivido, de aquí para allá y de allá para acá. Yo creo que todos hemos sido víctimas de la deshonra, pero también hemos sido personas que hemos deshonrado. Aquí no se trata de victimizar a nadie ni decir, pobrecitos los pastores, todo el tiempo los deshonran. No. Aquí solamente venimos a poner un fundamento correcto de lo que es la honra. Y yo creo que qué bueno sería que pudiéramos establecer bases de la honra. Qué tan importante es aprender a honrar, ¿verdad?, a los demás pastores, honrar a los líderes, honrar incluso a los que vemos en televisión. Porque qué tan fácil, Pedro, se nos hace comentar algo de un predicador que quizá no estamos de acuerdo con él en la doctrina o en alguna área y lo criticamos tan fácilmente. No estamos honrándole. A veces usamos hasta los púlpitos para decir fulano de tal. No sé qué nos puedes decir de eso, ¿verdad? Bueno, creo que sí estamos viviendo una deshonra a nivel global. Se ha visto no nomás en el medio cristiano, en todos los medios. Vivimos una era en la que parece que el respeto hacia los demás muchas veces no se logra, y quisiera hablarlo directamente a lo que es la parte ministerial, hablando en el ministerio como hijos de Dios, y lo que sucede cuando alguien incendia las redes con algún comentario. Primero, la primera base es que Pablo, que fue una persona de honra, Pablo nos enseña en Romanos 1:9 la base de la honra para poder mantenernos en honra, y un día cuando estemos delante de Dios poder realmente nosotros estar como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que utilizamos para bien la palabra de verdad. Y dice Romanos 1:9, fiel es Dios por el cual sirvo en mi espíritu a través del evangelio, que sin cesar hago oraciones por ustedes. La base de la honra, dentro de todo lo que podemos aprender de Pablo, es que Pablo aprendió que al Señor se le sirve en el Espíritu. ¿Por qué establece fiel es Dios el cual sirvo en mi espíritu? Porque el servir en el Espíritu tiene que ver con la honra que mantenemos a Dios en primer lugar. Cuando honramos a Dios, honramos a nuestros semejantes, porque si yo tengo a un compañero que está hablando, un compañero pastor que de repente tiene un asunto que no está de acuerdo con algo que uno publica, que uno dice, una enseñanza, algo, tiene el derecho a alguien de opinar. Cualquiera tenemos un derecho de decir, ¿sabes qué? Mira, yo en este comentario o en esta doctrina, en esa enseñanza, pues no estoy de acuerdo, pero no ataco, porque la deshonra, ¿dónde empieza? La deshonra es cuando tomo la posición de juez. Esa es la parte más fuerte que vivimos hoy en día. Hay gente que yo veo que habla sin tener ningún fundamento, no tiene ninguna base, no tiene la verdad,
pero sin embargo hoy somos muy bocones por las redes. Es muy fácil hablar de la gente mal Caer en cuando eso. realmente no tenemos, no tenemos nosotros las herramientas para poder decir que es verdad lo que estamos diciendo, y eso se convierte en algo muy fácil de deshonrar, de poder hablar mal de alguien y deshonrarlo, y que toda la demás gente cambie el concepto de esa persona, y esa persona, por eso, si sirve en el Espíritu, Dios va a dar testimonio, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo veo mucha gente que le das sin ligereza, habla mal de la gente, pero el fruto de esa gente siempre está en un ministerio miserable. Esa es la realidad. Siempre ve el fruto de la gente que más mal habla, y su vida es miseria, porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú honras un ministerio, a un ministro, y cuando cuando retenemos nuestra lengua de no hablar mal de alguien, sobre todo cuando yo no tengo las evidencias reales, porque se vuelve un teléfono descompuesto siempre, y es muy fácil deshonrar con un teléfono descompuesto. Es que fulano me dijo esto, sutano me dijo esto otro, entonces Se le va anexando. exacto, se le va anexando, después ya dicen, no, ya es una lengüota tan larga y tan mentirosa que Satanás está feliz porque esa es Ay, alabanza ay. para Satanás. Entonces es muy común deshonrar a alguien a través de los medios, porque es muy fácil a través de un micrófono hablar, pero vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Así es de que no es lo mismo yo dar una opinión a deshonrar a alguien. Así es de que, pues lo que estamos viendo actualmente es que yo siempre les comento en nuestra iglesia y en la gente con la que tenemos en formación, y en el Instituto Bíblico que tenemos la oportunidad de también tener, y la gente que está a nuestro alrededor, les decimos, honra a quien honra merece. La gente, todos merecemos honra por ser hijos de Dios. Ahora, si tú estás en desacuerdo con alguien, pues tienes que hablarle por teléfono en lo privado. Cuando llegó alguien que era una eminencia en ese tiempo, que era alguien que sabía mucho, que estaba a la par de Pablo enseñando, pero él todavía no sabía del Espíritu Santo, y Priscila y Aquila vieron que él estaba enseñando algo equivocado en público. Ellos no hicieron nada ni para avergonzarlo, mucho menos en público, ni nada, sino cuando él termina de hablar, lo apartaron aparte, lo trajeron hacia un lugar en privado y le dijeron, ¿conoces tú del Espíritu Santo? Y él dijo, ¿existe el Espíritu Santo? Y partiendo de ahí, le corrigieron en privado. Esa es la base de la honra. Ajá. Cuando alguien se equivoca, hay que tener los suficientes pantalones para todos los cobardes que rápidamente agarran. Es muy fácil poder criticar, Agarrar juzgar monte. y hacer las cosas por un teléfono, pero qué difícil es cuando te sientas así como estamos ahorita y poder platicar de un tema, pero con la persona que tiene el problema, y ahí es cuando la gente recapacita. En este caso, este hombre de Dios que había enseñado algo que estaba mal enseñado, Priscila y Aquila aparte le explicaron con la Biblia, y a él le fueron abiertos los ojos y su vida cambió. De eso se trata la honra, de eso se trata la corrección de las personas. Y cuando alguien está repitiendo un error una y otra vez, después de haberle dicho en privado, entonces la Biblia dice que con un testigo, llevo uno o dos testigos, y se habla con él y se le dice, mira, lo que estás enseñando está mal, es una doctrina equivocado, mira esto, o vas a hacerle daño a las ovejas nuevas, o vas a hacer esto. Y si persiste en el error, entonces es cuando a las autoridades, por eso es que todos tenemos una cabeza, trabajamos con alguien, entonces ya se le dice a las autoridades, oye, ¿sabes qué? Persiste en el error, o ya uno por cuidar muchas veces a las ovejas de uno, a las ovejas que uno tiene, les digan cuidado con la enseñanza de fulano de tal, porque ya se le corrigió en privado, ya se le corrigió ante testigos, y él quiere seguir enseñando algo que es un error, si lo tienes comprobado, ¿verdad? El error, y les explicas el error sin juicio, simple y sencillamente para cuidarlos, como Pablo llegó una vez con los Gálatas y les dijo, oh Gálatas insensatos, si antes corrían bien, ¿quién los estorbó para seguir a la verdad? Porque mucha gente que llega con cosas raras, su único propósito es detener y afectar el crecimiento de la gente. Entonces, regresamos a la vida de Pablo. Si en Romanos 1:9, él dice, fiel es Dios por el cual sirvo en mi espíritu a través del evangelio, y sin cesar hago oraciones por ustedes, de eso es la base de la honra. Servir a Dios en el espíritu, porque un día le daremos cuentas a él. No salirnos del evangelio,
Y número 3, no cesar de hacer oraciones, porque eso es lo que nos cubre de una gracia sobre gracia para mantenernos en el camino de la honra. Sí, y eso me gusta, ¿verdad? Porque si estamos al frente de una iglesia y de repente en las redes sociales oyen alguna enseñanza errónea o equivocada, sí es bueno platicarla entre el pastor y ciertos, o la persona que lo escuchó. No es bueno seguirle enseñando porque entonces estamos aplicando mal la palabra, pero es bueno platicarlo y decirle, pastor, escuché esta enseñanza, ¿usted qué cree de eso? Y poderlo, tener la madurez de platicar, ¿verdad? Dialogar Exacto. entre líder y pastor y evaluar esa enseñanza y saber si nosotros la podemos aplicar o no, porque hay muchas enseñanzas tan torcidas que agarran la Sí, Biblia y sacan cada cosa y la publican como una verdad absoluta. Entonces, ahí es donde sí tenemos que tener cuidado porque vamos a dar cuentas de nuestra iglesia y tenemos que filtrar eso, ¿verdad? Esto es muy importante a criticar del púlpito, platicarlo entre los líderes y ver si eso está correcto o no está correcto y lo vamos a enseñar o no lo vamos a enseñar, simple y sencillamente se descarta. Pero lo que se habla de aquí del púlpito sí es muy importante saber qué estamos hablando, cómo lo estamos hablando y hacia quién va dirigido. Y no tratar de hacer un juicio de nadie, aunque tengamos razón o no tengamos la razón. El así púlpito no es es. para agarrar y atacar a la gente, sino en privado podríamos platicarlo con ciertas autoridades y analizar algún tema o un punto doctrinal o algo que no entendamos, ¿verdad? Yo creo que eso Correcto. sería bueno, sería bien. Eso sería como no lastimar a la gente, Sí. porque muchas Ujú. veces hoy se ha puesto algo de moda que eso le daña mucho a la gente en internet. Gente que le gusta echar preguntas polémicas o Mm, poner polémica en internet para ajá. ver qué responden los demás. Y entonces es como echarle leña al fuego Mm, para que la gente se pelee y pongan sus doctrinas, sus opiniones, todo. Y eso es algo satánico, es algo del mm, enemigo. ¿Por qué? Porque los ministerios que Jesús puso ajá. son para edificación del cuerpo. Así Y es. lo que no te edifica, elimínalo. Quítate todas esas amistades. Sí se puede. Yo mantengo mis redes limpias. ¿Por qué? En qué sentido limpias? No es que estoy escogiendo a unos y a otros no, sino hay que saber a quiénes vas a dejar en tu espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces van a atacarte con todo, porque siempre va a estar el que va a estar de acuerdo, el que no va a estar de acuerdo, pero si regresamos al modelo bíblico, la palabra de Dios es para edificar, los ministerios que Él nos dejó es para edificar, Jesucristo pagó un precio muy alto para poder dejar la iglesia y la iglesia la dejó para edificar. Entonces todo lo que no me edifica lo tengo que sacarlo a un lado. ¿Por qué? Porque lo que no edifica lo único que va a hacer es dejarte heridas en el corazón. Mm. Como dice el Señor, el que está conmigo junta, ¿verdad? O desparrama, una de dos, o desparramos o juntamos con Él. Y lamentablemente los que desparraman también son parte del cuerpo de Cristo. Y muchos dicen es que no podemos separar el cuerpo de Cristo, pero hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que daña al mismo cuerpo, ¿verdad? Como que se lastima al mismo cuerpo y por ese lado qué triste. Pero me viene a mi mente David. David siempre honró al rey, a su rey, siempre. Aunque sabía que el rey andaba detrás de él y que estaba mal lo que estaba haciendo, él siempre lo honró hasta el final. Podía haberlo matado cuando estaba dormido, pero Correcto, solamente, ¿verdad? Le troza un pedacito del manto, de su la capa. vestimenta, de la capa, y le dice, mira, le dijo, tu vida estaba en mis manos. Y ahí le Sí, demostró que lo estaba honrando y que estaba con él hasta el final, sí. ¿verdad? Entonces, es, este tema que estamos hablando tiene mucha tela donde cortar y creo que corta para allá y corta para acá, ¿verdad? Corta para los dos lados. Sí, Y yo creo que lo mejor de esto es tener un espíritu abierto para sanar en esa área y honrar al que tenemos que honrar. Y tenemos que sanar en el área donde tengamos que sanar, porque a veces a lo mejor a usted lo deshonraron tanto que tiene una herida profunda que no ha querido sanar o, o, o no ha buscado sanidad, porque hay gente que está muy herida o muy ujú, lastimada por algún pastor, por algún ministerio, pero ellos no quieren la sanidad. Incluso hay sí, gentes que no creen en la sanidad del alma, la sanidad interior, y ese pues también sería otro tema a tratar, pero la persona que esté herida
lo único que va a hacer es hablar del púlpito heridas, ¿no? Sí, Una persona así herida es. lastima a otros. Entonces, yo creo que ahí necesitamos tener un corazón sano y tener un corazón como el de David, ¿verdad? Para aprender a honrar incluso al que no merece honra, aprender a honrarlo, porque ahorita dijiste algo muy clave. Hay a veces que hacemos juicio y de eso tenemos que tener mucho cuidado, no hacer juicio. Puedes tener una opinión o Correcto. una percepción. Sí, Cada uno de nosotros percibimos diferente al otro. Pero hacer un así juicio es. ya son palabras mayores, ¿verdad? Correcto, porque aquí es de dónde nace la honra y de dónde nace la deshonra. Tiene una base. El cristianismo tiene etapas de crecimiento. Entonces en Primera de Juan encontramos que primeramente Juan les dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. La etapa de hijitos es cuando nacemos de nuevo, cuando somos niños espirituales y adolescentes espirituales. Son las etapas más difíciles en la adolescencia espiritual, los que somos padres. Yo ya tengo 3 hijos que han pasado por la adolescencia y realmente sabes que sobre todo en los varones es mucho más marcado y más fuerte la etapa de la adolescencia. Porque es una etapa en la que están en un proceso de madurez donde están en contra de todo. Es como si estuvieran en contra de todo lo que quieres hacer y si vas a hacer algo, ¿por qué lo vas a hacer? Y por qué yo tengo que participar y por qué yo tengo que ir y por qué yo esto. Entonces, pero es una etapa que sabes que como hijos los tienes que amar y superar esa etapa. Y cuando superan esa etapa entran en una madurez que luego tu relación cambia con ellos. A mí me pasó con los 3 y pasando esa etapa tu relación con el mismo que primero venía en una rebelión, parecía que estaba en contra de todo lo de la casa, luego fluyes de una manera muy hermosa. Con mis 2 hijos mayores nuestra relación es completamente ya distinta y el que está ahorita ya que está superando la etapa de la adolescencia, él ya está en una etapa donde ya entramos en una nueva relación, pero mientras están en la etapa de adolescencia es cuestionar todo, es como ir en contra de la corriente, se adhieren a cualquier comentario, pero ¿por qué dice Pablo esas 3 etapas? Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Porque el que nació de nuevo tiene derechos, no tiene obligaciones, tiene derechos y tiene el derecho a que lo amemos, a que le sigamos enseñando el camino, a corregirlo, a que lo sigamos manteniendo, porque no hay cristianos buenos ni malos, sino hay cristianos en inmadurez, en proceso de madurez y los que alcanzaron madurez y luego los que son padres espirituales que ya están en una total madurez. Entonces, la inmadurez es la etapa en la que Juan dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Ajá. Luego le dice, les escribo a ustedes, jóvenes, y marca 3 características de la juventud espiritual, porque son fuertes, porque la palabra de Dios ha permanecido en ustedes y porque han vencido al maligno. Entonces, cuando la palabra de Dios permanece, está hablando de un fruto de madurez. El primer fruto es la juventud espiritual, porque en ese momento estás intermedio, ¿verdad? Es como yo tengo 51 años y ahorita estoy en una edad que embona en una palabra que me da risa, pero es la verdad, ni soy joven ni soy tan adulto, pero soy chavorruco. Entonces hay una etapa intermedia donde estás en una edad en la que ya empiezas a ver las cosas diferentes. Es cuando es la misma persona con la que lo trajiste desde pequeño, trabajaste con él en la adolescencia, parecía que estaba negativo en todo, pero esa misma persona cuando alcanza la juventud, él entra en su primera etapa de honra. Antes no sabe honrar. El adolescente no sabe nada de honra. El adolescente te puede hacer una cara delante de la gente, puede decirte no estoy de acuerdo, no quiero ir, lo otro. Él se expresa con lo que trae sin filtros y el joven ya no. El joven, la honra se aprende. La honra es algo que se aprende. El joven espiritual que dice que ya ha permanecido, el que permanece ya inicia en sus etapas de honra. Y cuando dice que los perfiles, cuando dice que ha vencido al maligno, o sea, esa palabra, ¿qué significa? No es que ya lo venció y que tuvo una guerra y lo puso, no, simple y sencillamente vencer al maligno significa que tiene madurez para poder honrar y no caer en pecado. ¿Cómo es eso? La honra tiene que ver con la madurez y tiene que ver con no dar lugar a cosas de deshonra, como deshonrar a una persona que es tu amigo y le faltas al respeto por algo, o a una mujer o a una persona. La madurez tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el no pasar la línea, tiene que ver con el honrar a las personas cuando están a solas. Un ejemplo muy rápido.
En Guadalajara tenía un amigo que me hacía todos los trabajos siempre he hecho trabajos de diseño por cuestiones de que siempre está uno haciendo trabajos de publicidad y todo. Entonces, este amigo no era cristiano, era vecino cerca de mí, tenía una papelería y entonces él se separa por X y Y circunstancias, se separa de su esposa, él se va a vivir a otro lugar, su esposa se queda con la papelería, el carro, con el trabajo, con todo, y pues todos seguíamos yendo a ese lugar y yo seguí yendo siempre la saludé igual, siempre la honré igual, siempre la respeté igual como cuando estaba como esposa de mi amigo, aunque él era mi amigo, pero con ella yo le tuve siempre un respeto y una honra. Alrededor de 2 años después ellos regresaron y cuando ellos regresan él vuelve a vivir otra vez a la colonia y vuelve a estar en la papelería y un día le vuelvo a pedir trabajos. Oye, ¿me puedes hacer un trabajo? Me dice sí. Cuando llego a hacer ese primer trabajo, pues nos teníamos que sentar juntos en la computadora para decirle cómo iba a ser el trabajo. Él voltea y me dice, Pedro, te quiero dar las gracias, me dijo. Y así como que y yo pues ¿de qué, verdad? Ajá. Y me dice, porque fíjate que mi esposa me dice que hasta mis mejores amigos que tenía le aventaron los canes, o sea, le querían faltar respeto, le dijeron, ya me dijo todas las cosas que le habían dicho, se le insinuaban de diferentes formas, y que cuando le pegara muy fuerte la soledad, que le llamara, que cuando salían a bailar, o que cuando salían a tal, o sea, y me dice, ¿sabes qué me dijo? Me dice, pero Pedro, me dice, ese sí es tu amigo, le dijo, porque Pedro jamás insinuó nada, él fue la misma persona y me trató con el mismo respeto que cuando yo vivía contigo, y me dijo, gracias. Y yo me quedé así como que, wow, dije, qué fuerte, porque después de 2 años, nunca sabes cuando deshonras a alguien y se te voltea, solo por actitudes y por hábitos y por cuestiones de inmadurez. Entonces yo le dije al contrario, le dije, yo creo que cuando no estuviste es cuando más pude abrazar a tu hijo cuando llegaba, porque al abrazarlo y todo, yo sabía que tú no estabas y al honrarla a ella te estaba honrando a ti. Todo eso es parte que se aprende. Por eso la Biblia, 1 Juan, después de hijitos, le habla a los jóvenes, porque son fuertes. Ajá. La palabra de Dios ha permanecido en ustedes y han vencido al maligno. Y número 3 dice, y les escribo a ustedes padres, porque conocen al que es desde el principio. Ahí es cuando ya es el nivel más alto de la honra. El nivel más alto de la honra es cuando conoces el corazón del Padre, honras todo lo que es el Padre, honras la creación, honras la naturaleza, honras un animalito que se te acerca. ¿Por qué? Porque ya no lo ves como un estorbo, lo ves como creación de Dios y ves lo que la Biblia habla acerca de las mascotas, que habla mucho acerca de los animalitos. Honras la creación, honras los animalitos, con mucho mayor razón vas a honrar a las personas, a la gente, empiezas a honrar al vecino, al amigo, empiezas a tener, la honra es algo que se le da a la gente, pero también es algo que se aprende, no es fácil, porque todos deshonramos, yo creo que no existimos alguien que no hayamos deshonrado, pero ¿en qué etapa deshonramos? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, importante. En esa etapa todos deshonramos, porque no conocemos la honra, pero de la juventud espiritual hacia adelante, la honra se vuelve parte de un estilo de vida de nosotros. ¡Wow! Yo creo que con esto más que suficiente, ¿verdad? Aprendimos una muy buena lección y bueno, pues vamos a finalizar este podcast, y de veras agradezco tanto la vida de Pedro. Él está pastoreando en México DF y nosotros aquí en Nogales, en la Iglesia Amor, les invitamos a nuestras reuniones. Pero antes de todo eso y de despedirnos, yo quisiera decirles que sí es muy importante analizar en qué etapa estamos y si hemos deshonrado en la etapa ya en el tercer nivel, en el de padre, yo creo que ahí necesitamos un arrepentimiento grande, correcto, fuerte, ¿verdad? Y porque ya somos responsables de las somos palabras. Responsables. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, incluyéndome a mí, empezando conmigo. Sí. Pues amigos, dejen sus comentarios. Miren, hay personas que dicen, espero no borre mi comentario. No vamos a borrar ningún comentario porque a lo mejor usted tiene alguna opinión o puede anexar algo acerca de esto que nos favorece, que nos ayude. Los únicos comentarios que vamos a borrar son cuando le faltan respeto a alguien o dicen groserías. Pero fuera de ahí, el hecho de que opine diferente a nosotros no nos preocupa ni
ni en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es su percepción y se vale porque se aprende. A lo mejor usted tiene una percepción diferente a la mía y yo aprendo de eso y anexa algo. Así es de que para nosotros todos los comentarios son importantes, aún los negativos aprendemos de ellos. Saludos mis amigos, se despide ustedes el pastor Ramón Gómez de la Iglesia Amor. Y yo soy el pastor Pedro Gómez, estamos en la Ciudad de México para servirles, que Dios les bendiga y ha sido un gran gusto, gracias al equipo que está aquí presente, que están apoyando con estos podcasts, los felicitamos, sigan adelante, sé que va a ser de gran edificación para mucha gente, gracias. Gracias, qué bueno, gusto Gracias tenerte. hermano querido, gracias, Ándale. es un gusto nuevamente, gracias.